escoge varones y sal a pelear al campo de batalla, y yo voy a subir con Aarón mi hermano y Hur mi cuñado a la cumbre del collado. Estamos hablando de 3 sacerdotes subiendo a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano, que representaba algo demasiado poderoso. Ahora, esa vara representaba que él tenía la autoridad y el poder sobre el reino de la serpiente, sobre el reino natural, porque recuérdate, cuando la vara se convierte, pasa de un objeto vegetal a un objeto animal y viceversa. Dios le estaba diciendo: te entrego la autoridad sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre todo lo que existe en la tierra, y también le estaba entregando el control sobre el reino espiritual, ya que la serpiente era la protectora de Egipto en esa cultura. Ahora, observa qué es lo que está haciendo Moisés. Moisés está formando 2 frentes de guerra. Esto amerita ser objeto de profundo análisis. Moisés estaba formando 2 frentes de guerra para darle batalla a Amalek. Un frente de guerra para que diera batalla en el plano físico de lo que se ve, era representado por Josué, y un ejército o un equipo formado para dar batalla en la esfera espiritual, controlando el tráfico de demonios en la esfera de lo que no se ve. O sea, el conflicto entre 2 naciones en la antigüedad y su intensidad dependía de la naturaleza espiritual de ambas naciones. Si Israel enfrentaba a una nación cuya naturaleza espiritual era muy baja, Dios no se inmiscuía de manera directa. Ya tenía la victoria. Correcto, porque era una guerra de carne y sangre. E Israel estaba preparado en el arte de la guerra. Porque Moisés preparó a esos soldados en el arte de la guerra. Dice Esteban, tratando de explicar en la defensa, de explicar su defensa. Dice, hablando de Moisés, capítulo 7, verso 22: y Moisés fue preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Eso implica ciencia militar. Entonces, el científico militar Moisés fue quien preparó a Josué y preparó el ejército. El ejército del pueblo hebreo lo preparó. Ese pueblo estaba preparado para dar batalla en el plano físico. Pero Moisés está formando 2 frentes de guerra. Uno físico, con el generalísimo Josué, y uno espiritual, encabezado por él mismo. Porque la naturaleza de la nación que iban a enfrentar no era pequeña. La naturaleza espiritual era grande. Porque es tu origen el que determina cuál es tu naturaleza. Ahora, observemos el origen de Amalek. El Midrash dice que cuando Esaú estaba a punto de morir, el hermano de Jacob, llamó a su nieto Amalek, porque está en su genealogía, búscalo atrás, y le dijo: ven acá, muchacho, por años he intentado destruir a mi hermano Jacob y no he podido. Te encargo a ti el propósito de destruirlo. Pregunta: ¿por qué llamó a Amalek y no a otro nieto? Porque la naturaleza espiritual de un individuo en este sistema está revelada en su nombre. Y Amalek significa belicoso, uno con tendencias a la guerra. Era un muchacho que había nacido con la sensibilidad en su espíritu para eso. Es como cuando una señora anciana tiene 30 nietos y ella es bruja y tiene un altar. Pero de repente ella observa a Juan. Entre todos sus nietos, nadie se está preguntando el por qué ella escogió a Juan. Ella escogió a Juan porque el día que Juan nació hubo una alteración en el mundo espiritual, porque el propósito de ese muchacho era el que hablaba de la carga de energía que portaba. Dios mío. ¿Sí? Por eso es que también el mismo Midrash dice que cuando Moisés nació, se incrementó el movimiento de ángeles sobre Gosén. Y como Satanás sabe que los ángeles no se mueven por capricho como los predicadores, entonces Satanás dedujo que algo estaba a punto de pasar conforme a la profecía de los 400 y pico de años que se le dio a Abraham en el capítulo 15. Entonces, el movimiento angelical que se produce cuando nace un individuo, aún en una familia inconversa, es tan grande que eso eleva, eso para las antenas del reino espiritual de los demonios. Entonces, Amalek, belicoso, uno con tendencias a la guerra, sí, es el que produce que él sea el recipiente del resentimiento, de la amargura y del odio. Hay 3 elementos, sí, que construyen que una persona sea atada rápido: resentimiento, amargura y odio. ¿Quieres que el espíritu de guerra se muera de hambre? Mata el resentimiento, mata la amargura y mata el odio. Entonces ahí inicia todo el proceso. ¿Qué está pasando? El verso 11 dice, tú lo has leído: y mientras Moisés levantaba las manos, Israel, sí, ¿qué pasaba ahí?
Oh, ganaba, tenía victoria. Y cuando Israel bajaba la mano, Cuando Moisés bajaba la mano, perdía. perdían. Sí. Pregúntate, si Josué estaba tan preparado para la guerra, en el manejo de todo, ¿por qué no fue su preparación la que determinó si se ganaba la guerra a favor de Israel o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerda lo que te dije hace un ratito, que la naturaleza espiritual de dos naciones en un conflicto bélico determinaba también su intensidad. Dios mío. Y por eso la palabra cumbre del collado está dos veces ahí. Porque dentro de ese contexto sociocultural, la parte alta de una ciudad representaba los lugares espirituales. Por eso las naciones construían a sus dioses sobre los lugares altos, porque de esa manera estaban diciendo: nuestros dioses son más grandes que los de ustedes. Dios mío. Ahora, lo que el texto está omitiendo es revelado en otros lugares. Y es que no solo Moisés estaba en la parte alta, también los brujos de Amalek estaban del otro lado invocando demonios sobre la batalla. Dios mío. Entonces, hay una guerra en el centro, en el valle, de Josué y el general del ejército de Amalek, de los soldados y de los otros soldados de guerra, pero en las montañas hay una guerra espiritual a través de la intercesión de ambos grupos. Wow, wow, wow. Y mientras Moisés bendecía al pueblo, lo cubría y desataba ángeles de luz, del otro lado lo estaban maldiciendo y estaban desatando espíritus del reino de las tinieblas. Ahora, esto no lo dicen los libros, pero Dios me hizo entender a mí que cuando Moisés bajaba la mano a través de lo que son las normas, guerras y normas y leyes que regulan el conflicto entre las tinieblas y la luz, entonces los ángeles no podían obrar a través de la legalidad de luz. Y los demonios entraban en los cuerpos de los amalecitas, convirtiéndolos en super soldados. Wow. Y un solo podía vencer a 5 hebreos. Wow. Por eso es que cuando Moisés bajaba la mano, Israel perdía. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajaba la mano, el plano espiritual se quedaba sin intercesión profética a favor de los hijos de la luz. Hoy se sigue repitiendo la historia. Wow. Dios mío. Hoy se sigue repitiendo la historia. ¿Cómo? Hoy la iglesia ha llegado a los mayores niveles de preparación en el campo teológico, en el campo académico. Tenemos buenos médicos, buenos abogados, buenos arquitectos. La iglesia se está preparando en todo el sentido de la palabra. Ahora, esa preparación es importante para que la iglesia dé la cara en el campo de la guerra física, en los hospitales, en los tribunales, en todos los lugares. Pero lo que va a determinar el éxito de los guerreros de la dimensión de Josué, que dan la cara, son los guerreros de la dimensión de Moisés, que tomen el control de la esfera espiritual, no permitiendo que los demonios estén circulando como bien les parezca. Por eso es que yo compartí una foto de una anciana de rodilla en una cama pequeña, en una habitación pequeña. Y esa foto tenía, yo le puse: posiblemente esta anciana no sea una elocuente predicadora, pero así como está, controla el tráfico de demonios en el plano espiritual y produce cosas positivas a favor de los hombres. Entonces, esa es la guerra espiritual que nosotros estamos peleando hoy. Esa es la guerra espiritual que nosotros estamos peleando ahora. La sorpresa es que yo estaba hablando del espíritu de guerra en Samaná, y lo que muy poca gente maneja es que aunque el cuadro de la patrona de Samaná, de la provincia, dice delante Santa Bárbara de Samaná, detrás dice Changó, y es el dios de la guerra en el panteón nigeriano. Dios mío, Padre. Es el dios de la guerra en el panteón nigeriano, que a través de un sincretismo religioso llamado santería ha llegado a estas culturas. Entonces, era tan fuerte que a las 3 de la madrugada estoy en la casa del presidente de la confraternidad de pastores de esa zona para aquel entonces, y yo escucho que él y su esposa se despiertan de repente y están peleando, están batallando, están orando. Y lo que está pasando es, según él me cuenta el otro día, es que se le apareció un espíritu y le dijo: mi nombre es Changó. Hay problema. Pero sin yo haber explicado esa noche acerca de ese espíritu, solo me concentré en hablar del resentimiento, de la amargura y del odio, y de cómo derribamos al espíritu de guerra en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una ciudad. Existen personas controladas por el espíritu de guerra, pero es porque él siente derecho, porque se están quejando, le están construyendo una casa al reino de las tinieblas, y aparte de eso están gobernados por el resentimiento, la amargura y el odio. Dios mío, esto está demasiado fuerte, señores. Yo estoy sorprendido de cómo la queja puede ser un portal a un sinnúmero de cosas que nosotros no nos imaginamos. Porque vemos que la actitud de Moisés, aleluya,
cuando estaba en ese lugar no era